Buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Anzoátegui Televisión, al personal de la planta, en especial el personal técnico que hace posible la magia de la televisión y que llevemos el mensaje hasta ustedes. Camarógrafos, personal de máster, personal de producción, dirección, que gracias a su trabajo podemos ir. Y gracias a nuestros patrocinantes. Agromarín, su tienda agrícola y marina en lechería. Grupo Vallés Oriente, su familia en tiempos de dificultad. Hotel Teramún y tiendas agrícolas Agriven. Hoy, como los primeros martes de cada mes, de este mes de julio, tenemos el honor de compartir este programa en condición de producción y de, digamos, de dirección con el doctor Julio Brazón. Bienvenido, Julio. Un placer saludarte, Luis, una vez más, compartiendo este momento de intercambio importante para nuestros colegas empresarios, el público en general, en un momento de que el país reclama, de que efectivamente busquemos otros mecanismos, otras herramientas para continuar en este tránsito y aportar nuestras mejores ideas y nuestros mejores aportes, obviamente, al futuro de Venezuela. Así es. Como ha sido pues el compromiso que hemos establecido, el primer martes de cada mes lo dedicamos en compañía de Julio al análisis del tema económico, de la productividad, del emprendimiento y de la economía en general. Correcto. Los acontecimientos que tenemos a la vuelta de la esquina, ya este mes de junio se produjeron elecciones en Consecomercio, Correcto. en Conindustria, entiendo que Conindustria también. Eso es correcto. Y en este mes de julio pareciera que vienen las elecciones, bueno, pareciera no, es la Asamblea Anual de Fedecámaras, que es la cúpula empresarial del país. ¿Qué comentarios nos tienes al respecto? Yo creo que una de las cosas más importantes que los dirigentes empresariales están dándole o transmitiéndole al país es sobre todo su renovación de cuadros, sus cuadros directivos. Es decir, estamos dando un ejemplo que no lo estamos haciendo en este momento per se, sino que lo hemos hecho durante toda la existencia de las organizaciones empresariales en Venezuela, de que cada 2 años la dirección y la renovación del liderazgo es totalmente obligatoria. Tal como tú lo señalabas, en el caso de Consecomercio, acaba de estrenar una nueva junta directiva a cargo de Tiziana Polecel, dirigente con una trayectoria importante en el mundo empresarial venezolano. Viene de presidir Canibra, que es la Cámara Nacional de Autopartes, por el periodo de 2 años. Luego pasó a dirigir ACEDICE, que es la organización, digamos, del conocimiento económico, pero que está muy vinculado a los sectores empresariales venezolanos. Y luego de una trayectoria en todos los cargos de dirección de Consecomercio, pues asume la presidencia. Igual circunstancia está pasando, tal como tú lo señalas correctamente, en Conindustria, y próximamente Fedecámara también renueva pues su liderazgo, su dirección nacional, al frente un dirigente formado dentro de las filas del sector comercial, a pesar de que sus actividades diarias son múltiples, tanto en el sector comercial como en el sector industrial, como es Carlos Fernández. De manera pues que creo que esta es una señal que tenemos que resaltar, positiva, que eso es lo que esperamos nosotros del liderazgo. Parece que hay una sola propuesta de la cúpula empresarial, el cuarteto. Sí, creo que no va a haber ningún tipo de inconvenientes o de diferencias de corriente. Bueno, en Fedecámara, cuando hay
amplitud de candidatos tampoco hay. El que gana, gana. El que ganó, ganó, pues el que se midió. Pero parece que en esta oportunidad hay una especie de consenso. Probablemente va a ser por aclamación, pues a las 4 principales dirigentes que les corresponden. Que serían Carlos en la presidencia. Adán Celis en la primera vicepresidencia. Que viene de ser presidente de Conindustria. De Conindustria, Felipe Capozolo, que viene de la presidencia de Concecomercio, y Carlos viene de presidir Fedecámaras Mérida. Mérida, es sí. Un dirigente regional, pero con sus pases, digamos, de experiencia a través de organizaciones nacionales, como el caso de Conindustria y Concecomercio. Ahora, ve, creo que en ese sentido el movimiento empresarial le está dando una demostración al país. Primero, de confianza de los nuevos liderazgos. Sí, ya tú lo decías, eso no es nuevo en Fedecámaras, la transición. Nosotros aquí en Anzoátegui elegimos a Mónica Lofredo, presidente de Fedecámaras, una joven. Pero fíjate, un tema que me parece bien importante, que esta generación vienen siendo como los hijos, los hijos nuestros, pues. Claro. La gente, porque por ejemplo, Edo Polecel fue presidente de Concecomercio, ¿cierto? Correcto. Y fue presidente de Fedecámaras. Pero Edo Polecel es un empresario que nació, es decir, digamos, de la nada, pues, es decir, él inició ese bagaje empresarial. Pero hoy tenemos Adán Celis hijo. Ahí está, ahí tenemos a Dan Celijo y tenemos a esta señora que... A Tiziana, que viene de una familia, es decir, estas son gente formada en el movimiento gremial empresarial. Lo mismo que hicimos con Mónica Lofredo aquí. Mónica Lofredo, es decir, es hija de empresarios, pero además se formó desde muy joven en estas lides. Es decir, que se le está dando la confianza a las nuevas generaciones de que asumen el liderazgo del país. Pero además, esas nuevas generaciones lo están haciendo bien. Sí. Hay un tema, bueno, en el caso de Edo Polecel, maestro de maestros, ¿no? ¿Okay? Pero siempre fue un dirigente, no solamente focalizado en lo que era el asumir su responsabilidad como líder, como dirigente, sino también en la formación de cuadros. Este es el resultado, pues. Es decir, hoy en día su hija, que no llega a la presidencia de un organismo, como es el caso de Adán, que no llega a la presidencia de estos organismos por ser hijos sino que vienen de una trayectoria también y de una altísima responsabilidad de dirección. Y de cubrir experiencias y de ganarse esa posición. De manera que estamos bien contentos, estamos bien claros de que el trabajo continúa, el aporte del país continúa, que en cierta manera la función de nuestras organizaciones, y que son temas que hoy nos gustaría tratar, porque parte de lo que queremos aportar son mecanismos, son elementos de cómo nosotros visualizamos, por ejemplo, el tema de la recuperación económica, que es un tema vital para el país. Ya decíamos, y decía Julio, que tenemos el compromiso, es decir, no solamente nuestras organizaciones, sino nosotros como seres humanos, como ciudadanos, y además en la condición de empresarios y de emprendedores, es decir, de prepararnos para los cambios del país, para los retos que significa la recuperación del país, el rescate del país, porque nosotros no concebimos esto de que podemos quedarnos de brazos cruzados a esperar que todo se caiga, sino que nosotros siempre vamos a estar prestos a dar un paso hacia el frente y buscar el tema de la recuperación del país. Sí. Ahora, fíjate, ya entrando un poco en materia, si nosotros, y coincido contigo en que estamos aquí para aportar, eso no significa que vamos a obviar o vamos a desconocer los diagnósticos actuales de la economía, y para hacer planteamientos tenemos que, aunque sea tangencialmente, pasarnos y hacer una revisión de cuál es la situación país. Y nos encontramos con una Venezuela, por ejemplo, que desde hace 7 años viene con una contracción económica que alcanza el 80%. Es decir, yo en lo personal o económicamente hablando, considero que lo más probable es que no podamos seguir cayendo. Es decir, ya hemos caído donde tenemos que caer.
Ahora bien, yo también pienso de que cualquier recuperación que desde el punto de vista económico se produzca en el país va a ser una recuperación muy lenta. Y allí es donde nosotros tendremos que buscar los mecanismos para fortalecer salidas, para buscar salidas lo más pronto posible, buscar mecanismos, buscar aportes. Y para eso creo que este programa tenemos que discutir herramientas como esta. Es decir, dicen los entendidos, por ejemplo, que el país, para lograr la recuperación económica, necesitamos 236 mil millones de dólares. Es decir, 6 veces más de lo que en este año este año y los subsiguientes estamos utilizando. De manera que no solamente es el tema de recursos, sino que también tenemos que crear mecanismos de confianza que permita a organismos internacionales, ¿verdad?, depositar esa garantía y confianza en lo que se está planteando. Pero por otra parte hay un tema de marco legal que también de una u otra forma el país tiene que garantizar, sobre todo la inversión. Y son elementos que tenemos que empezar a manejar porque tarde o temprano hay que aplicarlo. Es decir, frente a una crisis, el sector privado venezolano está al margen de aquel Estado venezolano rico, por ejemplo, o aquel Estado venezolano que su actividad petrolera incidía de manera notoria en la actividad no petrolera. Es decir, ese Estado se acabó. Y yo tengo la plena certeza de que probablemente no va a existir por muchos tiempos. Entonces, creo que es un hecho trascendental que el sector privado, quizás desde hace muchos años, ¿verdad?, no marchaba solo y que la crisis ha obligado a buscar mecanismos. Ahora, creo que lo importante es, y tú revisas algunos números, no habíamos visto crisis como esta desde la Guerra Federal, por ejemplo, o quizás esta es la crisis que más complicada durante los últimos 50 años en Latinoamérica, pero todavía tenemos un sector privado sobreviviendo. Y yo creo que en Venezuela hay, por ejemplo, 3 tipos de empresarios en este momento. Es decir, está el empresario familiar que está ahí aguantando, ¿ok?, que está llevando las riendas como puede. Está un empresario, ¿verdad?, que ha surgido, bueno, por inercia, pero probablemente muera en el camino. Y hay otro empresario que surge amarrado, tú sabes, de la protección de papá Estado, ¿no? Entonces, pero eso no son las condiciones correctas, las condiciones favorables que debería crecer y producirse en un país, sino que deberíamos todos tener en igualdad de condiciones, fundamentados particularmente en crear, en producir. Ahora bien, a ver si copio un poco el planteamiento que está haciendo Julio. Quiere decir que esto que significa el desastre, es decir, producíamos 3.500.000 barriles diarios de petróleo. Correcto. Eso generaba una renta en el orden de los 27 a 30.000 millones de dólares al año. Correcto. Pero ahora producimos 400.000 barriles. Eso es una desgracia, eso es una hecatombe desde el punto de vista económico, y una de las cosas que no es la única, pero es uno de los elementos que ha causado, porque causa el empobrecimiento del Estado, y el Estado no puede seguir sosteniendo, pero además, bueno, ha habido otras políticas, una política de destrucción del sector privado, de minimización del sector privado, que ahora vemos al mismo gobierno y la misma ideología diciendo que hay que llamar a los empresarios porque, claro, es decir, hay que regresar. Por ahí me dijeron y que el gobierno había llamado a la gente de Agroisleña para decirle, aquí está Agroisleña, está la orden, y luego la gente de Agroisleña, no, eso no es nada, lo que tú me dices no tiene nada. Pero bueno, dentro de esa situación muy difícil surge entonces el planteamiento de que ya ese Estado omnipotente, rico, papá de todo, que era el que lo podía resolver y a través del cual todo el mundo tenía que hacer la cola para extender la mano, ya no existe. Entonces ya tiene que haber un sector privado con mucha más autonomía, con mucha más posibilidad de gestión y de responsabilidad ante el país también. Es decir, que tenemos a la vuelta de la esquina un escenario positivo.
Y es lo que debemos decirle a la gente. Aquí, y hemos insistido, aquí no está todo perdido. La situación está difícil, no podemos tapar el sol con un dedo, pero aquí hay circunstancias que nos van a ayudar. Ojo, debería producirse el cambio político. El cambio político es necesario, pero mientras se produzca el cambio político, mientras que el liderazgo político entienda lo que tiene que hacer, el liderazgo empresarial y el liderazgo económico tiene que ir trabajando, porque no podemos esperar que se produzca el cambio político, a pesar de que sabemos que es necesario, que es fundamental ese cambio político para, digamos, crear confianza y pero para que se produzca ese cambio político y sea en positivo, también tiene que haber un espacio para la discusión, para la negociación, para el análisis, para la unidad. No la unidad de la oposición o la unidad del gobierno, sino para la unidad de los venezolanos, donde estén los empresarios, donde estén los factores políticos, donde estemos los trabajadores, para ver cómo reconstruimos esto. Solamente así lo vamos a poder reconstruir. Es la única forma. Aquí, con cacerías de brujas, no lo vamos a resolver. Tampoco se puede resolver obviando la justicia. La justicia tiene que imperar, ¿verdad? Pero yo sé que de todos lados hay mucha gente que no tiene responsabilidad y que sí puede colaborar y puede ser parte. Es importante que nosotros generemos. Lo importante sería, esto que hace el sector empresarial aglutinado en las federaciones y en las organizaciones gremiales es positivo. Ahora, desde el punto de vista concreto de las políticas que debemos asumir, que debe asumir el sector privado, ¿en qué nos deberíamos poner a trabajar, inclusive al lado de un gobierno que ya no tiene respuesta, que ya se le hace difícil dirigir el país? Yo digo, en estos días entrevistábamos aquí a Eduardo Fernández y decía, ya este país ya no se le fue de las manos, deberían reconocer y debería facilitar el cambio político, que es lo que tú dices y lo que estamos diciendo que hace Fede Cámaras cada 2 años, ¿verdad? Y las organizaciones gremiales. Ya, digamos, creo que el país necesita que el sector empresarial, el sector sindical también se recupere, porque aquí se ha golpeado el sector sindical demasiado. Yo creo que los empresarios y el sector empresarial ha sobrevivido a la hecatombe, pero no así el sector sindical. El sector sindical creo que fue mucho más golpeado. Si no está desaparecido, ha sido mucho más golpeado, pero que nosotros necesitamos un sector sindical que defienda los intereses de los trabajadores, que sea consciente, que sea tal, pero bueno, imagínate tú, un salario mínimo de $2 o de $3 que está pagando el gobierno, cuando ya el sector privado estamos hablando de $30, $40, $50. Bueno, creo que la dirigencia económica nacional está dando los pasos que debe dar. Ahora bien, desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, lo que se debe hacer, del nuevo liderazgo, de crear expectativas, de salvar la esperanza y de crear esperanza en la gente. Y sobre todo en los jóvenes, en la gente que viene atrás. Yo en estos días, no es motivo de este programa, pero en la gorra política que yo asumo, estamos asumiendo una candidatura y presentando nuestro nombre para la gobernación del Estado. Y a raíz de eso, lo primero que estoy haciendo es retomando las propuestas que hemos recogido y nuestra experiencia gremial nos ha permitido recoger en el sector empresarial para presentarle una propuesta, porque yo veo que los candidatos, la discusión es si yo soy candidato o yo no soy candidato, que si tú eres bueno, que si tú eres malo, pero yo no veo a nadie diciendo, mira, es decir, y todo el mundo criticando al gobierno, y el gobierno está mal, yo quiero que sea candidato porque el gobierno está malo, bueno, pero ¿qué vas a hacer tú? Entonces me puse a revisar un poco las propuestas y cuáles son las propuestas para adecuar y presentar. En los próximos días vamos a presentar una propuesta sobre el tema del desarrollo económico y el desarrollo y la recuperación del empleo y bueno, porque la gente tiene que comer, pues, y ese es el primer elemento y nosotros casualmente tenemos una experticia en eso. Me encontré con unos elementos, estuve llamando a alguna gente, por ejemplo, en el estado de Anzoátegui hace 30 años, data de 30 o 25 años para atrás, se declararon dos zonas de desarrollo especial para el tema de la actividad agropecuaria y agroindustrial, que fue la Mesa de Guanipa
como una autoridad única de área, desde la Presidencia de la República, asignada al Ministerio, dependiendo directamente del Ministerio de Agricultura y Cría para aquel momento, de la cartera agrícola, pues del gobierno, donde se estaba fomentando, se podía fomentar en la Mesa de Guanipa y en la Cuenca de Lunares, 2 zonas, se declararon, creo que fueron 4, y en Anzoátegui habían 2. Una especie de zona de desarrollos especiales que se podría aprovechar las potencialidades, las capacidades, las circunstancias, la ubicación geográfica para desde ahí producir un levantamiento desde el punto de vista económico. Eso lamentablemente sucumbió, eso produjo algunos resultados positivos, pero al fin y al cabo no cuajó. Hoy renace por parte del gobierno y por parte de la Asamblea Nacional el tema de la discusión de las zonas económicas especiales, en la cual hubo un presidente de Fede Cámaras que al principio, cuando del gobierno, el primer gobierno de Hugo Chávez, inclusive se vinculó pues el amigo Francisco Natera en el tema y fue ministro de zonas de desarrollo especial. Entonces hoy parece que se pretende armar una ley de zonas de desarrollo especial, este tipo de cosas. Eso, independientemente de dónde viene, y uno puede criticar, y yo, por ejemplo, soy partidario de que aquí tiene que producirse un cambio político en el país, pero yo veo eso como un elemento positivo que podamos trabajar. Y este es un tema, fíjate que decíamos que el sector privado en Venezuela, frente a la crisis, ha estado actuando, quienes han sobrevivido, al margen, ¿ok?, de la situación actual o de la protección por parte del Estado. Así es. Y las zonas económicas especiales, ya viendo hacia el futuro, pudiese ser un elemento o una figura que pudiera coadyuvar a acelerar un proceso de fortalecimiento económico a mediano plazo, utilizando las ventajas comparativas y competitivas de cada zona. Como a veces tenemos que hablar en sentido lato y amplio, le decimos a nuestros televidentes que una zona económica especial es un territorio, una jurisdicción delimitada dentro del territorio nacional que va a gozar, ¿verdad?, de ciertos beneficios diferentes al aplicable a nivel nacional, tales como incentivos aduaneros, incentivos fiscales, incentivos para la producción, ¿okay?, o la construcción, y que va a actuar en ese marco. Sin embargo, Venezuela tiene experiencia en zonas económicas especiales, como es el caso de Paraguaná, y es el caso de Margarita con su zona franca y su puerto libre, pero que la tendencia mundial de las zonas económicas especiales, por cierto que Centroamérica tiene ardua experiencia en este tema, hablamos de Costa Rica, República Dominicana, incluyendo El Salvador, y no quiero pasar desapercibido a El Salvador porque es un cambio del modelo tradicional de las zonas económicas especiales, que se apartó ya de una zona económica especial en la parte textil y de vestido y dio un paso hacia la parte tecnológica en lo que son centros de llamada telefónica, en lo que son, por ejemplo, procesamientos de datos, donde el crecimiento y la captación de empleo es sumamente importante. Es decir, que no estaba dentro de los parámetros normales que esos países captaran una iniciativa, tanta mano de obra como ellos lo han hecho. De manera que es importante que veamos este tipo de temas, que podamos afianzarnos en zonas particulares y que veo con buenos ojos cómo ciertos sectores como la Asociación Venezolana de Exportadores en Venezuela ha estado en los últimos meses actuando de manera intensiva, intercambiando con ciertos centros de poder
la implementación de este tipo de Es iniciativas. decir, que es positivo que el sector empresarial organizado se incorpore en ese tema con la gente de la Asamblea Nacional, con la gente del gobierno, a buscar esos cambios y a aprobar una ley que realmente sea beneficiosa para estos fines. Evidentemente, porque lo que nosotros no podemos apostar es la situación en cómo está en el país. O sea, ahí está. Independientemente, o sea, sabemos que, digamos, la salida del país es la reinstitucionalización económica y política del país, pero al mismo tiempo hay que trabajar. Pero si en ese sentido le damos una base legal a este tema y ya esa base legal, cuando se produzca el cambio político en el país, ya está, sí, producto de un acuerdo general, claro, entre los diferentes factores, creo que nosotros, o el sector empresarial, y en este caso yo estoy ahora más del lado del sector político, pero el sector empresarial debería convertirse en catalizador de que realmente se produzca un acuerdo. Es decir, eso no daña al país. Entonces, si podemos aprobar un instrumento que beneficie el desarrollo de zonas especiales, por ejemplo, nosotros en el plan de Anzoátegui, una de las cosas que yo hablaba con la Cámara de Comercio de Barcelona hace unos 7, 8 años, era el tema de la zona industrial de Los Montones. Zona industrial que está totalmente devastada. Y ellos planteaban, en alguna forma, que había que redimensionar esa zona industrial hacia un sector comercial, ¿verdad? Y que teníamos que buscar una zona industrial, un puerto, una zona industrial internacional con libre acceso para traer y poder procesar mercancías y elaborar mercancías en una zona industrial con una especie de zona libre industrial. ¿Me entiendes? Que podría ser una parte de esas leyes especiales. Nuestra intención es ayudar a que este país tenemos que recuperarlo. Y a ayudar a generar confianza, a generar optimismo y a generar esperanza. No en base a suposiciones teóricas y a cuestiones, tú sabes, que andan por los cielos, sino a situaciones reales. Y este tema de las zonas económicas especiales que fundamentalmente ha traído Julio a colación hoy, es bien importante. Mire, está el tema de República Dominicana. Cuando nosotros, los que somos de mi edad más o menos, y en eso anoto a Julio, conocimos o tuvimos noticias de República Dominicana, lo conocimos por las dominicanas que venían para Caracas y para Venezuela, ¿verdad? Y República Dominicana, que comparte una isla con Haití, bueno, sí es verdad que siempre tuvo una mejor situación que la de Haití, pero tampoco era una cosa del otro mundo. Y resulta que República Dominicana en los últimos 20 años se ha dedicado en el tema de la romana, el tema del turismo, unas zonas que no había nada, absolutamente nada, y ellos decidieron trabajar como una zona especial el desarrollo del turismo. Eso es correcto. Fíjate que uno siempre tiene que emular y buscar las figuras positivas y adaptándolas a las nuevas realidades. Así es, así es. Por ejemplo, yo estuve revisando una cifra de la Organización Internacional del Trabajo, donde te dice, por ejemplo, que en 1986, ¿verdad? Se reportaron 176 zonas económicas especiales en 41 países. Estamos hablando de 1986. Pero ya, por ejemplo, para el 2006, existían 3.500 zonas económicas especiales en 130 países. De manera que es un mensaje claro y preciso, y sobre todo que cuando se establecen este tipo de... Una progresión geométrica de alto índice. Es importante evaluarlo, no dejarlo pasar como una herramienta de recuperación importante cuando se adaptan este tipo de mecanismos por razones de carácter político, por deficiencia en la infraestructura, por la necesidad de generación de empleo, la necesidad de reactivación económica, y esa es una figura que evidentemente se ha ido perfeccionando en el tiempo. Y cuando uno habla, por ejemplo, de una zona económica especial, inmediatamente uno se le va a la mente a vestidos, por ejemplo, y textiles, pero resulta que hoy en día no es la tendencia. La tendencia es que el país pueda recibir mejoramiento tecnológico, inversión extranjera. Por eso la importancia del marco legal. Esto sí es un marco legal que le transmita al inversionista nacional y extranjero seguridad de que pueda repatriar sus capitales de manera segura. No tiene viabilidad alguna. Pero en base al diagnóstico inicial,
que sabemos que esta crisis probablemente en condiciones, una vez superada, va a ser progresiva, muy lento su desarrollo, tenemos aquí un instrumento que pudiera, digamos, contribuir al desarrollo parcial de algunas regiones del país que tienen ventajas comparativas y competitivas para dar su aporte a Venezuela. Claro, y en ese sentido nosotros en este estado de Anzoátegui, por ejemplo, ya te mencionaba al principio del programa 2 zonas, que es la Mesa de Guanipa, que es la Cuenca de Lunares, pero además el tema del turismo en esta zona, en la zona norte del estado, las potencialidades y las capacidades que tenemos en el centro del estado, en el centro de la zona de los municipios Anaco, para el tema industrial. El tema, en estos días conversaba con unos amigos, el tema, que por cierto lo invité al programa, el tema, un ingeniero de petróleo, el tema del rescate de la industria petrolera. Ya tú dices, bueno, la economía no va a ser fácil. Yo soy optimista, yo creo que con el tema del cambio político y que se establezcan unas reglas claras, por ejemplo, el tema petrolero se va a poder recuperar, no de la noche a la mañana, pero va a presentar una recuperación por lo menos de llevar al 1.200.000 barriles de petróleo en lo inmediato. Entonces me comentaba que habían unas técnicas que se están trabajando en la Mesa de Guanipa, en la zona petrolera, para agilizar ese proceso de recuperación de los pozos que se están perdiendo y toda esta serie de cosas. Es decir, que ahí hay unos elementos que pueden percibir inversión porque es un negocio, puedes recuperar esto de manera rápida. Así por el estilo, zonas, lo que hablamos, la zona industrial, nosotros tenemos una ventaja con el tema del norte de Brasil. Manaos tiene una zona franca industrial para la parte de electrodomésticos, lo que llaman la línea marrón. ¿Ok? La línea marrón, que son equipos de sonido, ese tipo de cosas, televisores, ese tipo de cosas, que los están manufacturando en Brasil y ellos necesitan una salida viable. Nosotros por eso planteamos el tema del ferrocarril, el tema de que ya hay una salida, hay una vía, y una zona industrial complementaria a la de Manaos en Barcelona, que tenemos el puente y que tenemos la salida por el Caribe. Entonces ahí podríamos tener nosotros la posibilidad de recibir fuertes inversiones en ese tema y habilitando la actual zona industrial, recuperándola, porque es un abandono total de instalaciones, de electricidad, de drenaje, recuperándola, convirtiéndola en una zona comercial que realmente le pueda brindar beneficios a la gente. Yo quiero, antes que finalice el segmento, resaltar... El programa que se nos ha ido muy rápido, por cierto, vamos a tener que pedir que nos doblen la hora. Y creo que, aprovechando que sé que estás poniendo tu nombre, tu trayectoria al servicio de este Estado y del país, pero creo que esa es la dirección correcta, es decir, quienes aspiren a cargos de elección popular deben estar hablando de estos temas, es decir, dándole esperanza al pueblo que está sobreviviendo, como iniciamos el programa. Y son temas que hay que acariciar de manera seria, de manera objetiva, de manera académica, y ya basta de clientelismo y de populismo. Es decir, el país está en el subsuelo, el país está en el sótano 7, pero que demanda para aquellos que han escogido su carrera política también integrarse con los sectores sindicales, de los sectores productivos y hacerse la pregunta de cómo relanzamos al país hacia un nuevo futuro y montarlo en un nuevo tren del desarrollo, que es efectivamente lo que estamos aspirando. De manera que te felicito porque este tipo de intercambio son lo que está demandando y aspirando el país en los actuales momentos. Sí, es que el país necesita que todos, porque hasta los que no tienen voz, hasta el ciudadano común, hasta ese empresario que hoy está produciendo, nosotros hemos tenido aquí en el programa personas que agarraron y compran café en Bergantín y vienen y lo procesan en su casa y dicen, bueno, nosotros tenemos un café de buena calidad y lo empacan y lo venden. Ese es un empresario en potencia que nosotros necesitamos que se convierta en un gran empresario, en un transformador de materia prima. Pero necesitamos gente
que tanto él haga el trabajo, pero los que están del lado del sector empresarial y del lado político también lo hagan. Claro. Y vayamos todos haciendo un solo camino. Sí, porque la transformación no solamente del país está orientada hacia la transformación en el área económica, que es prácticamente el campo que a nosotros nos ocupa, sino que tiene que haber otras transformaciones en el campo de la ética, por ejemplo, ¿okay? En el campo de la civilidad. ¿Okay? Creo que de una u otra forma, agrupado en los sectores que corresponda, cada quien tiene que hacer una reorientación al país que queremos. ¿Okay? Es que yo he dicho y lo he mantenido desde Luis Medina en positivo y lo mantengo en mi actividad personal y política y productiva. El rescate de la dignidad, de la ética y del bien común, chicos. Aquí hay que trabajar por el bien común. Claro. Aquí parece que todos nos olvidamos de eso. Sí. Bueno, vemos gente que no nos hemos olvidado, pero la mayoría del país se olvidó del bien común. No, lo que quiero es mi beneficio personal y eso es lo que nos ha traído a donde estamos. Si rescatamos la ética y rescatamos el bien común, todos vamos a superar esta crisis y vamos a después echar los cuentos de la recuperación. Bueno, mis amigos, muchas gracias, Julio. Gracias, siempre a la orden. Muchas gracias por habernos visto y escuchado y dejarnos llevar ese mensaje. Luis Medina en positivo se despide. Gracias a Grupo Vallejo Oriente, Agromarín, Hotel Teramón y Agriven Tiendas Agropecuarias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima.